Buenos días, bienvenidos al Devocional Diario. Familia, hoy hablamos acerca de Efesios 6 y esa guerra espiritual que tenemos como creyentes en Yeshua. Vemos ahí en ese capítulo famoso, el capítulo 6 de Efesios, las asechanzas que nuestro enemigo, el diablo, Hasatán, y todas las huestes espirituales tienen contra el pueblo eterno, contra Israel, contra los creyentes en Yeshua. Y en estos días estamos viendo, por las noticias, esos ataques que ha estado sufriendo la nación de Israel, siempre por el pueblo palestino, la yihad islámica palestina, y que es algo que se va repitiendo en el tiempo. Vemos que el enemigo odia a lo que es el pueblo del Eterno, ya que este pueblo ha recuperado y está recuperando lo que se perdió en el primer Adán, cuando Hasatán logró engañarlo allí en el Edén y que fuera expulsado del Edén, ¿verdad? Los creyentes en Yeshua podemos entrar al Edén espiritual por fe. Ahí tengo una gran y buena noticia. Y podemos gozar de bendiciones destinadas para aquellos que guardan la Torá. ¿Por qué? Porque hay unos mandamientos en la Torá que fueron diseñados para permitirnos vivir en obediencia, en santidad, también en victoria ante el Dios Altísimo. Y a eso al enemigo le molesta mucho, por eso anda enojado todo el tiempo por ello. El Señor nos ha dado ese portal que se abre al Edén espiritual, que es el Shabbat, y todos aquellos que guardamos Shabbat y estamos aprendiendo a guardar el Shabbat, sabemos que hay una gran bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Así que el enemigo tiene un plan y fue siempre y lo sigue siendo el destruir al pueblo del Eterno, de Hashem, y también la ciudad del Eterno, la cual no es Roma, ni cualquier otra ciudad, ni cualquier otra capital, es únicamente Jerusalén. Jerusalén está en el corazón de nuestro amado Señor, es el lugar más sagrado que hay en la tierra. Y tú me dirás, ¿y por qué? Bueno, pues porque allí, si tú tienes ya la mentalidad hebrea y sacamos esa mentalidad grecorromana con influencia babilónica, puedes ver y entender que allí, en ese lugar, en Jerusalén, en lo que es el territorio actual de Israel, vivieron Adán y Eva al principio. Allí fue donde ellos pecaron, porque allí estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, y allí tuvieron también que ser expulsados, y allí tuvo que venir el segundo Adán, Yeshua, para hacer todo lo que no pudo hacer el primer Adán, y es vivir sin pecado, pero además tuvo que morir por nuestros pecados allí en el madero. Él vino como segundo Adán para darnos vida y vida en abundancia. Y para eso también hoy hablamos y hablaremos durante 3 días de Efesios 6, de la armadura espiritual, de la lucha espiritual que tenemos. Pues siempre tenemos que ir refrescando algunos principios que, dado que vivimos en esta vida de ajetreo diaria, muchas veces, a veces sin darnos cuenta, perdemos, como se suele decir, el rumbo, el norte, perdemos la orientación espiritual muchas veces y nos despistamos, y por eso tenemos que estar continuamente refrescando escrituras, verdades espirituales, para que podamos llegar a ponerlas en práctica en nuestra vida espiritual lo más pronto posible. Y si hemos dejado de lado nuestra vida de oración, de perseverancia, tenemos que afinarnos y ponernos alineados con las Escrituras siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque Efesios 6 fue diseñado para que cualquier creyente en Yeshua pueda vivir en victoria. Y no esa vida a medias que la mayoría vivimos muchas veces, ¿verdad? Por eso Pablo decía que él andaba de victoria en victoria, de triunfo en triunfo a través de Yeshua HaMashiach, solamente a través de Yeshua, no por esfuerzos humanos, sino cuando tomamos el manual de vida que son las Escrituras, y dentro de ellas tenemos ahí Efesios 6 como un gran puntal para poder tener victoria en nuestra vida espiritual. Vamos a leer ahí un par de versículos que dice en Efesios 6, 10 y 11, dice: por lo demás, hermanos míos. Así que Pablo le hablaba a hermanos y hermanas hebreos y les decía: fortalezcanse en nuestro Adón Yeshua y en la grandeza de su poder.
y vístanse de toda la armadura de Elohim, del Señor, para que sean capaces de estar firmes ante las estratagemas del adversario. Estratagemas. ¿Qué es una estratagema? Bueno, fíjate, esto es interesante. Es una acción hábil, una acción engañosa que el enemigo usa para conseguir algo contra el pueblo del Eterno. Es especialmente, dice, si vemos en un diccionario, una operación o una maniobra militar de guerra que se realiza para atacar por sorpresa al enemigo, para poder desarmarlo y finalmente vencerlo. Y eso sin duda es lo que sigue haciendo hoy en día Satanás con el pueblo del Eterno. Él busca hacer esas maniobras, esas operaciones militares de guerra espiritual. Aquí no hay cañones, no hay bombas, pero sí que hay otras estrategias espirituales donde lo que el enemigo busca es atacarte, pillarte por sorpresa, desprevenido, hermano, hermana, para poder desarmarte espiritualmente y finalmente derrotarte, vencerte, que vivas completamente derrotado, incluso si puede hacerte hasta perder la salvación. Es una de sus máximas que busca con el pueblo de Dios. Porque hay gente que dice que una vez convertido, siempre convertido, nunca pierdes la salvación, pero en las Escrituras no hay ni un solo versículo que pueda sustentar ese dicho, ¿verdad? El enemigo, Hasatán, es nuestro adversario y él es el que está buscando esa maniobra, esa operación militar contra nosotros, y él va a traer luchas, va a traer oposiciones de todo tipo para que ninguno de nosotros podamos avanzar todo lo que quisiéramos. Eso lo experimentaba el propio apóstol Pablo, el Rab Shaul. Él tenía constantemente, cuando él hacía sus viajes misioneros, él tenía que tratar de llevar el mensaje de restauración a las 12 tribus de Israel. Él en específico iba no a la casa de Judá, pero sí a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran 10 tribus que estaban dispersas. Él las buscaba entre las naciones. En su época todo lo que estaba alrededor de Israel, Grecia, Turquía, llegó hasta Italia, Roma, y él tenía esa lucha espiritual. Habían espíritus, huestes de maldad que estaban ahí, ángeles caídos que se le oponían, que andaban por ahí siempre buscando oponerse a la progresión del Evangelio que predicaba Pablo. Pero no por eso él dejaba de predicar, él seguía predicando todo lo que podía y por todos los medios. Y uno de los medios era usar esas cartas famosas, esas epístolas de Pablo que llegaban a las iglesias para animarles siempre, para consolarles, para animarles a que tenían que seguir perseverando en esa lucha espiritual, en perseverar en oración, para que el enemigo no les venciera en ningún momento. En el versículo 12 decía Pablo a los efesios, y también para ti, para mí, es hermano, hermana, en esta mañana, decía: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tremendo, ¿verdad? Y vemos, si adaptamos un poco el texto a una versión coloquial, diríamos que no tenemos la lucha nosotros los creyentes hoy en día contra sangre y carne humana, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los dominadores de este mundo. Podríamos decir que es el nuevo orden mundial que está levantando Hasatán por medio de líderes políticos, religiosos, ¿verdad? No tenemos la lucha contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes solamente, pero también la tenemos contra esas personas que están influenciadas por esas huestes espirituales de maldad, que están intentando aniquilar, extinguir al pueblo del Eterno, a la nación de Israel. Pero está escrito, está profetizado, no lo va a conseguir, ¿verdad? El enemigo no se va a salir con la suya. Esos gobernadores terrenales que tanto mal han hecho y siguen haciendo, especialmente en esta pandemia global que estamos viviendo, de manipulación, vemos como ahí detrás de todo ello están claramente esas potestades, esos principados, esas potencias de maldad, ¿verdad? Vemos como levantan siempre la adversidad máxima, la corrupción máxima contra el pueblo
del Señor y también contra toda la humanidad ya últimamente, y buscan esa maldad que se extienda al máximo. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra función, que es muy clara, es seguir las instrucciones que el Eterno nos ha dejado en la Torá. Y en la Torá está escrito lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y lo vemos en Deuteronomio 30, 15 al 19, que dice: mira, yo he puesto delante de ti, dice el Señor, para su pueblo, para nosotros. ¿Qué ha puesto el Señor? Ha puesto hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, dice el Señor, para que vivas tú y tu descendencia. Así que, hermano, hermana, necesitamos siempre un referente, una parte oscura para saber lo que es la luz verdadera, ¿verdad? Si no hubiera oscuridad no sabríamos lo que es la luz, pero sabemos que la luz verdadera es Yeshua, el Mashiach, y su bendita Torá, y necesitamos ese conocimiento del bien y del mal. Por eso nosotros ya lo experimentamos antes de estar en el Señor, pero nosotros vemos, por ejemplo, que Adán y Eva, ¿no? Ellos tenían ese conocimiento solamente intelectual, no habían experimentado, pero el enemigo los llevó a experimentar cuando les llevó a comer de ese fruto que no tenían que comer, y en la práctica experimentaron. Nosotros también, al ser descendientes del primer Adán, lo hemos experimentado. Por eso el Señor dice: pongo delante de ti vida y muerte, bien y mal. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros lo conocemos, lo hemos experimentado, pero el Señor quiere que su pueblo tenga que vivir en la luz, en el bien, en la vida, en la bendición, no en la maldición, en la muerte, en las tinieblas. Y dice que eso es para nosotros y para nuestra descendencia, si somos obedientes como pueblo del Eterno. Nosotros somos los que debemos escoger la vida hoy, hermano, hermana, para poder recibir toda bendición que ha sido diseñada por el Padre para nosotros. Y aunque Hasatán anda molesto con nosotros, por eso Pablo decía que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Bien, mañana seguimos con este precioso tema. Hasta aquí este devocional, familia. Shalom ubrajot mishpacha, paz y bendiciones. Shalom, shalom. Muy buenos días, bienvenidos al devocional diario, y hoy seguimos con la entrega de Efesios 6 y la lucha espiritual. Recordamos que el apóstol Pablo nos exhortaba, nos decía en este capítulo de Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre, es algo contra lo que tenemos que luchar, no contra carne y sangre, no contra personas humanas. Tenemos una lucha que es espiritual, contra seres espirituales caídos de las tinieblas. Los creyentes en Yeshua tenemos actualmente una fuerte batalla en nuestras vidas. Hay una fuerte batalla que es ideológica y espiritual, llena de influencias religiosas e idolátricas que constantemente están a nuestro alrededor. Y eso hace que muchos creyentes se enfoquen en las personas que de alguna forma pues les pueden estar molestando o los atacan con sus palabras, con sus acciones incluso. Estamos en este tiempo final de retorno al diseño original de la Escritura, de retorno a la obediencia a todos los mandamientos, de retorno a la obediencia a la Torá, y ahí es donde está esa lucha, esa batalla espiritual y también de pensamientos. Los enemigos naturales y los espirituales de la fe siempre van a estar ahí usando ideas y argumentos que están expuestos en la Escritura. Los ataques son desde el mundo de los no creyentes, que usan la filosofía mayormente y que tienen su raíz en una mentalidad griega, grecorromana, pero también dentro mismo del cuerpo del Señor, de la Iglesia, de los creyentes cristianos. Están atacando ferozmente, sobre todo los líderes, pastores y otros líderes, a aquellos que están entrando al retorno al diseño original de las raíces hebreas de la Torá. Pablo pasó también por ese tipo de luchas y él lo expuso en Colosenses 2:8. Él decía: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Yeshua, el Mesías. Él hablaba de huecas sutilezas, de filosofías, y hemos dicho que la palabra filosofía viene de dos palabras, filo y sofía. Ahí ese nombre que viene de esa mentalidad griega, y las huecas sutilezas en otras versiones vemos que nos hablan de engaños satánicos, de sutilezas del enemigo, de tradiciones humanas, incluso de disparates. ¿Sabes lo que es un disparate? Decir cosas sin sentido, y muchas veces se dicen cosas que son ataques, pero cuando tú analizas dices, pero si esto no tiene sentido, pero el enemigo aún quiere usar disparates en contra tuyo y cosas similares, ¿verdad? Y es que no podemos olvidarnos, hermano, hermana, que viendo este tema sabemos que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de fuerzas espirituales, cuando vemos el original, la palabra strong, fuerzas espirituales o influencias invisibles capaces de afectar el mundo natural y por ende a las personas, a los creyentes. Viendo Colosenses 2:15 también vemos que Yeshua exhibió la derrota de las potestades corruptas públicamente allí en el madero, decía Pablo. Pero vamos a ver el contexto completo de Colosenses en el capítulo 2, desde los versículos 8 al 18, para saber quiénes son estas huestes espirituales y las potestades superiores de las que el apóstol Pablo advertía constantemente al pueblo escogido del Eterno. Colosenses, empezando por el versículo 8 del capítulo 2, dice: mirad, observad, estad atentos, pueblo del Señor, que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Yeshua. Y vosotros estáis completos en Él, en Yeshua, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y a vosotros, los creyentes en Yeshua, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en el versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, Yeshua los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, Rosh Hodesh, o días de reposo, es decir, el Shabbat. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Yeshua el Mashiach. Y en el versículo 18 cierra diciendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que el texto nos deja bien claro que existía un movimiento filosófico humanista que Satanás estaba usando constantemente para atacar al pueblo del Eterno, que estaba andando en Torah, para hinchar esa mente carnal, la carnalidad que iba a usar para luchar en el ámbito natural, pero también en el espiritual, para luchar contra los futuros talmidim, los discípulos gentiles que se estaban acercando a las enseñanzas y a las prácticas de la Torá que los apóstoles enviados por Yeshua a las naciones estaban enseñando. Mayormente primero fue Pablo al principio y luego los que vendían detrás de él también, ¿verdad? En este movimiento de Torá en Yeshua que conocemos como la Iglesia del Señor en nuestros días, peleó por 3 siglos. En aquel momento se le conocía como congregación o Keilah o Kehilá. Movimiento primitivo, digamos, del que tenemos ahí ese libro de Hechos de los Apóstoles registrado, fue un movimiento de 3 siglos que luchó constantemente contra ese movimiento filosófico humanista. Y este movimiento de Torah en Yeshua peleó y peleó, porque fue una gran lucha realmente por 3 siglos, hasta que el emperador Constantino el Grande implementó oficialmente la religión que sustituiría la mentalidad hebrea en el pueblo del Eterno. Así pues, nuestra lucha, decía Pablo, como creyentes es en las regiones celestes,
en el Strong significa que es ir como creyentes luchando en contra de y por causa del Evangelio, de las buenas noticias, de la Torá predicada a los gentiles también. También nos habla de esa lucha en los cielos, implica potestades espirituales actuando desde el segundo cielo, distribuidos en los lugares o regiones que toman las constelaciones celestes y que están ahí ejerciendo autoridad, una autoridad déspota sobre la humanidad que habita en la tierra, pero especialmente la lucha se centra sobre todo contra el pueblo de Elohim, el Eterno, y de la nación de Israel también, y lo estamos viendo hace pocos días como esa lucha es feroz. Cuando hablamos de las regiones celestes, son lugares donde los espíritus y sus influencias tienen la capacidad de llegar hasta cualquier parte de este mundo en el que vivimos. Hay versículos, muchos en las Escrituras, que nos hablan de principados y de potestades con las mismas palabras griegas. Hay algunas como Tito 3.1, como Lucas 20, en el capítulo 20, que nos hablan para referirse a personas en autoridad humana, influenciadas completamente por seres angelicales. Es lo que llamamos comúnmente personas endemoniadas, ¿verdad? Son los que están en tinieblas y llenan el mundo a su alrededor de más tinieblas. Por eso el apóstol Juan decía en 1 Juan 1.6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Del mismo modo, la palabra usada para gobernadores de las tinieblas en griego es cosmocratoras, que es una palabra que viene de la palabra cosmocrator y es una terminación totalmente pagana, griega, que se da en escritos inspirados por el enemigo, por el diablo y sus secuaces, con referencias al ángel de la muerte. Nos habla del ángel de la muerte, ese espíritu inmundo, Satanás, que busca robar, matar y destruir, como dice Juan 10:10, ¿verdad? Hay una versión de la Biblia, la Peshitá. No sé si alguna vez has leído algo ahí, pero de este pasaje de Efesios 6 traduce así, dice, porque su lucha, la de ustedes como creyentes, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra espíritus malignos que están bajo los cielos. Bien, en esta versión Peshitá, que está un poco más apegada a los manuscritos originales y menos adulterada quizá por imposiciones dogmáticas o ideas grecorromanas que han estado ahí muy influenciando en las versiones muchas de la Biblia, como la Reina Valera y otras, nos muestra y nos deja muy aclarado el concepto y la idea del apóstol Shaul, del apóstol Pablo, sobre adversarios en esta tierra que de forma no física eran oponentes al mensaje del maestro Rabí Yeshua. Es decir, hay un movimiento de ideas, de pensamientos, un movimiento espiritual que afecta a la vida, a los pensamientos de las personas, que puede llegar a atacar a los mismos creyentes. Así que esta estrategia del adversario era transmitir esas ideas contrarias a la Torá del Eterno. Actualmente quizá piensas que esto era del pasado, pero actualmente si vemos cualquier canal de noticias del mundo, por ejemplo, vemos que el malo de la película en esta última tanda de acontecimientos, de cohetes lanzados desde Gaza a Israel, el malo de la película siempre es Israel, como recientemente sucedió en esos bombardeos de Gaza, de la yihad islámica palestina contra Israel, pero el Dios de Israel siempre se encarga y se levanta y se levantará para defender a su pueblo escogido, no importa lo que hagan sus enemigos. El profeta Isaías también nos habla de estos gobernantes malos que recibirán su juicio, porque al final, aunque se hayan enaltecido como las estrellas y los astros, Isaías capítulo 24 del 21 al 23 dice: acontecerá en aquel día que Yud-Hei Vab-Hei, el Eterno, castigará en lo alto al ejército de lo alto, a esos principados y potestades, y en la tierra castigará a los reyes de la tierra, los que están influenciados por esos principados y potestades. Y dice, ellos serán agrupados como son agrupados los prisioneros en la mazmorra, en la cárcel quedarán encerrados y después de muchos días serán castigados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, porque el Eterno, Yahweh de los ejércitos, reinará en el monte Sión y en Jerusalén, y la gloria estará ante sus ancianos. Por lo tanto, esta traducción Peshitá que vemos más apegada al contexto hebreo nos habla, nos dice que el Señor
sacará a nuestros enemigos de delante nuestro, los vencerá, y podemos parafrasear la frase de antes en la versión pesita también, diciendo: porque nuestra lucha no es contra lo que vemos, o sea, seres humanos, sino contra adversarios espirituales que están en los gobiernos y que pertenecen a las tinieblas, y contra influencias adversas que residen aquí en la tierra. Es decir, que es una lucha no física con armas, con arcos, antorchas, piedras, espadas, nada de eso. Es una lucha que se levanta contra nuestro ser emocional a diario, contra nuestro interior, contra nuestra tendencia natural al pecado, contra nuestras inclinaciones o pasiones, contra nuestra vieja naturaleza en definitiva, pero también contra los que levantan leyes injustas y con los que levantan el menosprecio hacia nuestra fe en el Mashiach. Y también, por supuesto, contra las acciones de gobiernos paganos e idólatras, vendidos a las tinieblas, al punto de hacer pactos satánicos para poder gobernar este mundo. Esa es la verdadera batalla en la cual estamos metidos los creyentes en Yeshua y que tenemos que luchar y pelear a diario, hermano, hermana, porque tenemos que librar todos los días. Mientras estemos aquí abajo y no estemos ante la presencia del Señor, tenemos una lucha. Y esa lucha no es contra sangre y carne, recuerda, hermano, hermana, es una lucha espiritual, y la vencerás con las armas espirituales que el Señor ya te dio cuando venció en la cruz del Calvario. Hasta aquí este devocional. Shalom ubrachot mishpacha, paz y bendiciones, familia. Shalom, shalom. Buenos días, bienvenidos al devocional diario, y cerramos esta serie pequeña de 3 reflexiones sobre Efesios 6 y la lucha espiritual. Y estamos viendo en esta serie que tenemos una lucha que no es natural, que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Es una lucha espiritual que sobre todo la tenemos al orar, al interceder ante el Padre de las Luces, y nuestra lucha debe siempre enfocarse en lo que está sucediendo en las regiones celestes, como hacían el profeta Daniel o Isaías o el apóstol Pablo y tantos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? En Isaías 14:13 se nos revela que el rey de Babilonia dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono. Ahí vemos cómo hay una conexión entre personas, sobre todo que están en autoridad, como este rey de Babilonia, pero también esa conexión con el mundo espiritual de las tinieblas para lograr los propósitos que quieren estas personas, que es gobernar sobre multitudes muchas veces. En Lamentaciones 2:1 se nos dice que Elohim derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Tremendo. Otros ejemplos se encuentran en Abdías, en Jeremías, en Job. Hay muchos ejemplos, ¿no? En Jeremías 51-53 dice: aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, aunque haga pacto con esas potestades, dice el Señor, de mí vendrán a ella destruidores, dice el Señor. Así que no importa hasta dónde llegue el enemigo, si el Señor es contra nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad, hermano, hermana? Cuando vamos a los escritos de los primeros apóstoles, discípulos, encontramos un lenguaje similar al que encontramos en la experiencia de los profetas del Tanaj, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 11:23, donde Yeshua está hablando y dice irónicamente: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Seol, la tumba, serás abatida. Estos ejemplos demuestran que la Biblia frecuentemente se refiere al cielo en un sentido no literal, figurativo, refiriéndose no a la morada del Eterno, sino a una posición de poder, de autoridad o prestigio, que es lo que nos describe el apóstol Pablo como son las regiones celestes en Efesios 6. Así que la frase lugares o regiones celestes se ocupa en un sentido, digamos, metafórico en Efesios 1:20, donde Pablo también dice que el cual obró en Yeshua el Mashiach cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, refiriéndose a la ascensión de nuestro Mashiach Yeshua a la presencia del Padre. Pero aún allí es evidente que Pablo no está aludiendo tanto a la ubicación física de Adonai en el cielo como a la exaltación, a una posición espiritual de supremo dominio espiritual sobre
todo principado, sobre autoridad, poder y señorío. Es decir, hay un mundo espiritual, hay una autoridad espiritual y el apóstol Pablo está hablando, como digo, no tanto de los cielos literales como de los cielos espirituales, lo cual él enfatizaba mucho en sus escritos, ¿verdad? En Efesios 2:6 dice: asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Mashiach y Yeshua, decía Pablo, lo cual obviamente nos habla de que no estamos ahora mismo en el primer, segundo, tercer cielo ahí sentados, sino que refleja una realidad espiritual más que física, ya que nosotros seguimos aquí abajo, yo por lo menos, no sé tu hermano o hermana, pero seguro que también, y mientras estamos viviendo, pues estamos aquí en lo físico, en la carne, pero en el ámbito espiritual el Padre nos ve sentados junto a Yeshua para poder reinar juntamente con Él hasta que todos los enemigos sean puestos bajo el estrado del pie del Señor, como dice la Escritura. Así que identificamos estos lugares celestiales con una posición de exaltación, de glorificación, que nos ayuda a entender mucho mejor, por ejemplo, Efesios 3:10, ¿no? Donde Pablo dice que su tarea era la de dar a conocer la sabiduría del Eterno a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que Pablo, mientras discutía con idólatras paganos en el Areópago de Atenas, también prestigiosos líderes fariseos judíos con los que Yeshua debatía en las sinagogas, cada vez que había un debate entre la verdad y la religiosidad, digamos, las mentiras religiosas, eran confrontadas esas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes y el nombre del Señor era exaltado también. Pablo se refiere en el capítulo 6 de Efesios a todo esto, y él constantemente decía a los creyentes de su época acerca de ese mundo espiritual, les contaba, les explicaba que era un mundo muy real y que hay muchos, la mayoría, por no decir todos los líderes humanos, políticos prácticamente o religiosos, que tienen esa tendencia pagana y religiosa que siempre buscan y buscaban y actualmente también destruir todo lo que va relacionado especialmente a la comunidad de creyentes en Yeshua con todo tipo de estrategias. Pablo no se enfocaba en las estrategias del enemigo Satanás hacia este mundo perdido, sino en las estrategias hacia el pueblo del Señor, el pueblo que es Israel escogido, donde las ovejas perdidas estaban volviendo al redil, y eso al enemigo le dolía y le duele, e intenta siempre impedirlo a toda costa, ¿verdad? Por eso Pablo siempre iniciaba diciendo sobre la lucha espiritual de los creyentes, acerca de la importancia de usar la armadura de Dios. Él decía al principio del capítulo 6 de Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Esa alusión a huestes espirituales, desde luego, siempre nos recuerda que hay esos seres que no tienen un cuerpo físico, son espirituales, pero el mensaje de la restauración de Israel siempre está ahí presente, con un enemigo que ha buscado destruir históricamente desde que se instauró como pueblo del Señor a Israel. Hay esa lucha que en el Antiguo Testamento la veíamos muy física, ¿verdad? Esas guerras, por ejemplo Goliat cuando venía también contra el pueblo de Israel, y actualmente igualmente tenemos al pueblo palestino ahí desde Gaza luchando contra Israel, pero también está la lucha espiritual que no podemos olvidar. Debemos siempre estar al tanto de saber dónde estamos afirmados. El apóstol Juan decía: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que toca velar y orar fervientemente, hermano, hermana, para no dejarnos engañar por los emisarios enviados por el enemigo, por Satanás, con sus doctrinas falsas, sus ideas filosóficas, porque somos llamados a vencer como pueblo del Señor
Y eso es lo que te deseo en este día, hermano, hermana. El Señor te dé la victoria y que seas capaz de andar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria a través de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hasta aquí este devocional. Shalom Ubrachot Mishpacha. Paz y bendiciones, familia. Shalom, shalom.